pues profes de que venían del Oxxo, del casino, y aquí en la modalidad pues no le pagaban, pues es que por amor al arte, profe, pues para eso estudié, pero tengo seguro en el Oxxo, tengo seguro allá en el casino y pues ahora en la gasolinera. Bienvenidos a un podcast más de Al Mando. Hoy tenemos a un gran invitado especial para mí porque personalmente es un buen amigo, el buen Sergio Checo Quiroz, maestro de oficio. Mi Checo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Misael, por la invitación. Aquí estamos atentos con mucho agrado y gusto y disposición a charlar. Bienvenido, te hemos visto bien activo en las redes sociales. Me intriga el por qué, Checo, platícanos. Fíjate que nace esto a partir de que, bueno, pues uno ya está veteranón, pero pues nunca es tarde para intervenir y dicen por ahí que, pues, si el del McDonald's lo hizo como a los 40, 50, el Don Kentucky también lo hizo el Fried Chicken como a los 70, 80, bueno, entonces, ¿qué limita a que hoy en la modernidad de la tecnología y la inteligencia artificial uno se atreva a intervenir y a... Se vale soñar, materializar el sueño de ser dirigente de la sección 2 del CENTE. Esa es tu meta entonces, por eso andas activo. Sí, andamos activos en ese sentido porque no nomás es la situación de llegar o una experiencia de, ay, a ver qué se siente. Ya hemos intervenido en otros escenarios, hemos sido representantes sindicales en las escuelas, he logrado ser coordinador de secundarios generales a nivel seccional, aquí en el CENTE Sección 2, allá en el 2007. Fui también, pues colaboré dirigente en lo que era la lucha contra la ley del ISSSTE aquí en Mexicali y varios escenarios que han permitido en la vida política sindical, pues intervenir y ver que últimamente muchos compañeros que están arribando pues solamente viven a llegar la experiencia y vivir el presente y eso pues está muy limitado porque hay mucho que hacer y mucho que lograr porque pues se han cortado muchas conquistas sindicales y la raza no sabe defender, no tiene conciencia de lo que se tenía y piensa que esto ya estaba dado, que fue facilito y el sindicato, como cualquier sindicato en todo el mundo, es una conquista y sacrificio de muchas luchas, incluso sangre, desaparecidos, contiendas y la defensa de los trabajadores contra ese gran monstruo o titán de lo que es empresarios, capitales y demás, pues no es demagogia, es neta, pues, y te puedo decir de que uno de los principales movimientos obreros pues fueron los mártires de Chicago, que gracias a ellos se hace el 1 de mayo, el Día del Trabajo, ¿no? Se podría decir uno pensando que es un derecho social y nace en el capitalismo. Así es, en donde está el seno, donde está el seno del capital, donde se genera mucho billete, pues no lo podemos omitir que se genera mucho billete, pues porque hay una gran represión, ¿verdad? Y esos reprimidos en colectivo dicen, pues, hey, hasta aquí porque sin jornada laboral, sin protección, sin derechos de salud, sin derecho a vivienda, sin derecho a alimentación, sin prestaciones laborales, pues esas prestaciones laborales del seguro y demás que hacen que los empresarios paguen y demás y que los trabajadores tengan vacaciones, prima vacacional, aguinaldos, bonos, reparto de utilidades, pues no fueron así salidas de que ya estaba el librito de las encomiendas y las prestaciones. Fueron una friega y unas contiendas históricas, no privativas de México, sino de todo el mundo, que fueron colectivizándose y pasándose la voz de que lo que era digno. Y aún así, con tanta prestación, sigue habiendo y siendo negocio. Entonces, en la administración pública, pues ahí no debe de generarse negocio, porque las leyes como las de México, pues los derechos humanos, la primera parte dogmática de la Constitución, que son 39 artículos, pues eso se deben de fundamentar. Y, por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la justicia, el derecho a la educación, el derecho al agua, pues no se pueden mercantilizar. Y la educación pública pues necesita tener entonces dignidad. Y para que haya dignidad, el quien le imparte, el trabajador de la educación, ya sea personal de apoyo y docente, pues necesita también y merece ser trato digno para poder entonces brindar un servicio digno de la educación. Checo, y aquí basándonos en Baja California, en toda tu carrera de docente, ¿cómo has visto
el camino de tu sindicato? ¿Crees que haya mejorías o cada vez estamos peor? Fíjate que en lo que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, nace en el 43, después de muchas contiendas y pleitos y, ¿qué te diré? Luchas. Eso de luchas quiere decir intereses en Veracruz, en Puebla, en Ciudad de México, en lo que es el reconocimiento en lo que el Estado le arrebataba a la Iglesia Católica, el servicio educativo, y en lo que el Estado le caía el 20 para hacerse como política de Estado la educación pública, para constituirla desde Benito Juárez a la fecha, y la educación laica gratuita. Eso costó mucho, a grado tal de que hoy sigue vigente que las iglesias y las religiones pues, tienen colegios, y aun cuando está señalado de que no, y desde Benito Juárez a la fecha. Entonces estás viendo que no ha sido fácil lo que es la organización laboral, porque una cuestión es la lucha por la educación y que se imparta de manera pública, laica, gratuita y demás, y la otra parte es quien la ofrece y cómo se va a hacer responsable el Estado de brindar ese servicio, y quienes trabajan para el Estado, de sus servidores públicos llamados maestros y personal de apoyo y de asistencia a la educación, que son intendentes, secretarios, administrativos y demás, que merecen trato digno laboral y que fueron constituyendo y fortaleciendo su trato digno, su plaza base, su certeza laboral. Y vemos hoy en día que es permisible para el gobierno en turno faltar a la Constitución y violar los derechos fundamentales, como el derecho al salario, y dejar de pagarle a un trabajador de la educación hasta 2 o 3 años. Y los empresarios dicen, o los padres de familia nos dicen, profe, yo no sé cómo le hacen, porque si a mí el patrón me deja de pagar, mañana nos vemos en la junta. Y más de 20 abogados se pelean por mí, por mi caso, para sacarle una feria al empresario, al patrón. Y en ustedes, pues juez y parte el gobierno. No hay juez que se quiera aventar al tiro, uno tiene que promover amparos y promover un juicio sin lana y sin salario. Pues Misael, ¿de dónde? Ahora, ¿quién podrá defendernos, no? A mí me parece increíble que estando en el 2025 todavía sigamos hablando de que maestros trabajan sin cobrar. Cuando un maestro se gradúa, pues detrás de ellos hay un apoyo familiar, a veces hay hijos, hay ilusiones, emociones, y cuando ya tienen la oportunidad de dar clases en la aula, siento que juegan con sus esperanzas, Checo. No sé si estoy en lo correcto, ¿no? Lo más perverso, estás totalmente en lo correcto. Lo que más desencanta y lo que más agüita, diría la raza, es el desencanto y que trae esa intención, Misael. Porque estamos en el 2025, estamos con un nuevo gobierno que nos vende la idea de que está fundamentado en defender la soberanía, el derecho a la vida, el derecho humano, la constitución, la bandera, el patriotismo, y que todo eso pues fue fundado y motivado por la intervención del docente. A lo largo de la historia mexicana siempre un mentor tuvo que ver para con los logros de independencia, la ley de reforma, la revolución mexicana, la nacionalización del petróleo, y así te vas. Pero siempre también, pues aunque no nos guste a muchos, el capital, el mercado, ha usurpado la conciencia de quienes gobiernan o ponen ellos a los gobernantes, y cuando la educación, la salud o el agua se ve como mercancía, y pues se justifica la merma. O sea, que hay pérdidas, hay ganancias, hay pérdidas. Hay quienes alcanzan y quienes no les alcanza. Entonces, cuando ven los derechos laborales como algo sacrificable, pues sí, hombre, es la merma. Que no se le debe a tales trabajadores, pues sí, hombre, ni modo. La cuestión es de que se supone que es otro pienso, y ese pienso de mercado sí vigente ahora, pues en la cuarta transformación. Pero no es una cuestión de condenar, es una cuestión de comprender, porque fuimos formados en el mercado,
fuimos formados en la competencia, fuimos formados en quién se la rifa, fuimos formados en ser el empleado del mes, fuimos formados en el consumismo, Misael. Y como servidores públicos también tenemos esa adicción y esa enfermedad de estar adictos al consumismo y ser indiferentes ante la desgracia del prójimo. Pericles decía que la idiotez es ser indiferente ante la desgracia del prójimo y al paso de los días ver cuando uno está en desgracia, pues te ves en la misma soledad. Y en esa situación no aprendemos, pero es una situación de que entre más está el divisionismo, divide y vencerás, pues el grupo de poder hegemónico, el que está en el poder, que parte el queso, pues sale ganando. Entonces, si fuimos adictos a ello, pues tanto funcionarios como pueblo, no por traer el chaleco guinda, quiere decir ya que vamos a ser totalmente empáticos, humanos, patriotas, sensibles, respetuosos de la Constitución, porque ¿qué explicación da el secretario de Educación, la gobernadora en turno y demás, o también nuestra presidenta, ante esas crisis de omisión de responsabilidades y que los trabajadores pues no tienen dinero para llevar el pan y la sal, como te reitero, pues mucho menos van a tener para un abogado para promover un juicio? Entonces, hay crisis ahorita. Pero es algo tan básico el que le den un sueldo a un maestro. Pues le piden dar clases, pero no les pagan. Hablemos de ese tema, por ejemplo, si una empresa privada no hace el pago, rápido Secretaría de Trabajo se activa, clausura el negocio, embarga cuentas, obliga al patrón como sea. Pero cuando el patrón es el gobierno, mágicamente no pasa nada, nadie hace nada, nadie exige, nadie supervisa. Y es ahí cuando el maestro queda a la deriva, sin sueldo, y él mismo teniendo que pagarse pues, los pasajes, las comidas. Sí, la celeridad nula en los juicios, la política del bote pateado en los juicios, heredan a la siguiente administración, juicios laborales de 10, 15, 20 años, que se muere la gente esperando el laudo. Es una mentada de madre, discúlpeme la palabra y aquí al público que nos acompaña, pero no hay de otra, porque yo he tenido profes que cubren interinatos en mi escuela. Yo soy directivo de una secundaria y llegué a tener en modalidad de escuela de tiempo completo allá por el 2016, 2015-2016, pues profes de que venían del Oxxo, del casino, pero y aquí en la modalidad pues no le pagaban. Pues es que por amor al arte, profe, pues para eso estudié, pero pues tengo seguro en el Oxxo, tengo seguro allá en el casino y pues ahora en la gasolinera. Y es triste porque entonces muchos aspiramos y nos metimos a la educación pública porque era el nicho o el sector laboral que más se respetaba en su economía, con prestaciones, Misael, con vacaciones, con prima vacacional, con un horario de jornada de lunes a viernes, con aguinaldos, con bonos, con prestaciones económicas, con un modelo de escalafón de ascender, muy bondadoso, muy generoso, hasta los 90, 80, 90. Empieza en el 92, en la época de Cedillo, y el secretario de Educación, el profe Toño Mesa, que le mando un saludo, pero pues, híjole, cómo nos jodió en aquel momento, porque creó la carrera magisterial, y es un modelo que en lugar que los incrementos salariales fueran masivos, ahora cada quien compita y va a ganar lo que merece. Y entonces te volviste un entrenador de los profes, de los alumnos, y eres indiferente a las luchas porque tú, haciéndote un examen y haciendo un examen a tus alumnos, puedes ganar más. Y empezó el individualismo, la competencia, yo veo por lo mío. Y entonces el sindicato está fundamentado en la colectividad, en la masa, en lo solidario y social del principio de la Revolución Mexicana. Imagínate entonces ahora en el individualismo, ¿con qué intención fue? Para dividir. ¿Qué estamos viendo hoy? Pues que la gente ya, a los maestros se nos hace fácil y estamos muy adictos a la competencia individual. Y nos vale un soberano cacahuate que el prójimo, el otro, no tenga y no cobre. Y muchos no marchamos y muchos no luchamos. Estamos que nos lleva a la jodida también, pero la conciencia de clase trabajadora por los suelos. Hay un magisterio con una crisis, pero no que sea valemadrista, indiferente. Más allá, el cáncer está en que tiene una conciencia ambigua y perdida. Nos creemos empresarios, nos creemos emprendedores, porque nos alcanza para pedir un préstamo de 100,000 pesos, 200,000, irnos de shopping, irnos de viaje,
aunque la siguiente quincena me va a llegar en ceros el cheque porque bien, va a descontar el préstamo. Pero nos creemos lo que no somos. Y estamos en ese mundo de fantasía donde creemos que porque tenemos muchas prestaciones, somos VIP, somos fresones, somos burgueses y somos clase trabajadora asalariada. Pero negamos y estamos enojados de ello. Pensamos que eso es ser como naco, feo, losers. Y eso es precisamente lo que nos tiene en una situación de pechito para que hagan con nosotros y nuestros derechos humanos lo que sea. Como ahorita lo vemos, que te dejen de pagar 1 año, 2 años, hasta 3 años. Que fácilmente te compacten, te cambien, te quiten conquistas sindicales. Yo hablaba otra vez en un programa que ahora que estamos en verano, nos quedamos con el chip, los padres de familia, la sociedad. Ay, las vacaciones. Legalmente, cuando es el término vacaciones, como abogado a lo mejor lo sabes tú, tienes la obligación empresaria de pagar una prima vacacional. Pues resulta ser que doña Elba, mamá Elba, le decían unos ahí adictos a mamá Elba cuando estaba dirigente nacional del CENTE, la señora prontona fue con Fox y le dijo, los maestros merecemos trabajar más, 200 días y quítenos las vacaciones. ¿Y eso qué significó? La prima vacacional, sacrificarla. ¿Qué onda? Pues nos encañonamos con ella, nos encabronamos con ella porque ¿qué pasó? Pero ella estaba quedando bien con el gobierno y en cuanto más la odiáramos, más quedaba bien con el proyecto de mercado que dirigía Salinas a la fecha y pues por eso seguía en el poder. ¿Y qué hubo en lugar de vacaciones de verano? Receso para los alumnos. Y tú, profe y trabajador de la educación, seguir chambeando. Vas a trabajar con los alumnos reprobados, vas a trabajar haciendo planeaciones, vas a tomar cursos. Por eso la aplicaron poquito a poquito. Ahora doña Claudia nos dice, se les va a regresar una semana más de vacaciones. Y dijimos ahí, hay una disonancia. Que no, si ya son vacaciones, pues que nos dé la prima vacacional, que nos regrese lo robado por el neoliberalismo. Si doña Claudia no se quita de la boca y está denunciando los gobiernos neoliberales que fueron ladrones del erario público, ladrones de las arcas nacionales, pues es el momento de regresarle al magisterio nacional la prima vacacional y tener esas vacaciones tan dignas de dos meses, misa, que salíamos en junio y regresamos en septiembre. Esas son de las cosas que no sabían o no sabe mucha raza nueva que han llegado de 20 años a la fecha al magisterio y ya no porque tenían la conecta o la propuesta, sino por examen y mérito propio. Entonces, un vato, un morro, una persona, una muchacha, una joven recién egresada de la normal o de X carrera de educación que llega a asumir un trabajo por examen, pues yo no debo nada a nadie. Yo veo por lo mío. Y ahora al momento de que hay un sindicato, ¿para qué sirve el sindicato? No saben para qué sirve. Para quitarle las cuotas y para mover los cambios y para prestarle dinero. Un sindicato corporativo. Y hay varios tipos de sindicatos, blanco, corporativo, quecharro. La situación es que todos ellos, pues ahora sí como dicen por ahí, no tienen la culpa el indio, sino quien lo hace, compadre. Y mientras nosotros como trabajadores agremiados al CENTE no despertemos, misa, en ese sentido de que nos cae el 20 que somos clase trabajadora, pues esto va a seguir creciendo. ¿Qué puede venir? Lo más horroroso, como ya pasó con Peña Nieto, que perdíamos la plaza base si no pasábamos el examen. Así de peligroso. Así de peligroso. Acá en el privado del 25% de prima vacacional también con ustedes, ¿o era más? No, en la prima vacacional ignoro cuál sea el porcentaje nomás en lo que es invierno y Semana Santa. En verano cero. En verano no hay prima Imagínate vacacional. ahorrarle al gobierno 25% de Fíjate, aquí en Baja California, de la sección 2 del CENTE, Trabajadores Federales de la Educación, somos 39,700 y feria. Ok, 3 cuotas sindicales, porque cada quincena se te descuenta y cada mes por lo que es un aporte extra de nivelación salarial que es del 23% que le otorga el Estado sobre sueldo. También ahí hay descuento de una cuota sindical. En las
En promedio, las quincenales, la cuota en promedio 50 pesos. Y esa cuota se queda aquí en la sección. Y dices tú, bueno, ¿y esa lana qué? ¿Dónde se ve la presencia del sindicato? ¿Entre qué se te defiende? ¿Cómo te resuelve el problema de pagos? Changos. Y esa es la bronca, esa es la sensibilidad. Entonces, es una bola de nieve muy compleja, pero que al momento de analizarla no te puedes ir de bruces a pues que vaya a fregar, desaparezca el sindicato, porque eso lo intentaron hacer. Haz otro sindicato, Misael, Sergio, haz otro sindicato, ¿quién te tiene ahí? Y allá en la época del 2006-2007 se promovió por parte del gobierno en turno y el mismo sindicato, aprovechando el desencanto y el encabronamiento de toda la base, en que tenías la facilidad que con 20 creabas un sindicato. Casi por escuela. Y por eso se crearon otros sindicatos aquí en el estado. Y en toda la nación no fue privativo de Baja California. Y entonces estaba el CENTE, la federal y el estatal, y los sindicatitos locales. Divide y vencerás. ¿Qué problemas había, por ejemplo? Como me mencionaba un compañero, pues que en una escuela había pues miembros de 3 sindicatos y había la propuesta sindical, la que proponía el empleo, 3 propuestas, y ¿a qué maestro meto? El primero A. ¿A qué maestro voy a meter de química? Changos, y entonces empezó el conflicto. ¿Y qué vino después entonces? Para que dejarnos de broncas con la reforma de Peña Nieto, con Chaufet, estaba de secretario de Educación, ustedes se les va a quitar la propuesta sindical y ahora va a ser por examen de oposición. Y perdimos la propuesta sindical establecida en el contrato colectivo, en la toma de nota de nuestro sindicato, propuesta por los otros, Misael. Hasta como la si fecha. tú dijeras, ya no me pague tanto, quíteme esta prestación, no merezco vivir aquí, no merezco el carro, no merezco que mis hijos tomen leche, no merezco que mis hijos vistan dignos. Y hasta la fecha todavía Ya no se han recuperado. Mi cuestionamiento es, ¿por qué no nomás le echo la culpa al gobierno? Güey, pues estamos en la 4T porque nos la devuelva. Pero si tienes una gente que no te las pide y la reclama, pues, míralos cómo están, pues están contentos. Hay unos revoltosos por allá y demás, pero no todos piensan igual que ellos. Entonces, ¿cuál es la razón fundamental y el cáncer dónde está? Que la gente trabajadora carece de conciencia de clase trabajadora, como lo es un empleado de maquila, como lo es un empleado de alguna industria, de alguna empresa, paqueteros, cajeros de algún supermercado, pues que se ponen la camiseta, yo soy trabajador, vivo de propinas, vivo esto, vivo de servicios, y los profesores tienen una ambigüedad en la conciencia de clase trabajadora, la refutan, les da vergüenza, pero al momento de que le falta el salario, que no tiene las medicinas el ISSSTE o el ISSSTE-CALI, ahí anda queriendo pagar vía nómina seguros privados de gastos médicos, y hasta que ya no le alcanza el cheque para que le sigan descontando y pagando lo que por ley tiene derecho. ¿Entonces consideras que la falta de empatía es lo que ha dividido y la falta de unidad internamente en los sindicatos es lo que ha fortalecido al gobierno? El gobierno, desde la visión del mercado, no ha quitado el dedo de renglón desde antes de Juárez de la Colonia a la fecha. Esos camaradas se han dispuesto a informar, ahora a educarnos pensando que ese modelo es el justo. Y entonces cuando ese modelo de pensar en la competitividad, de ser el mejor, y si eres competente es el que puedes ingresar a la primaria, a la secundaria porque pasaste el examen de admisión, y el otro pues tú te quedas sin educación porque no pasaste, y ese chip te hace, ya llegas con ese chip cuando eres profesional, abogado, ingeniero, maestro, médico, pues imagínate, cero colectividad. Entonces sí, cierto, yo no merezco beneficios laborales porque no soy productivo. Changos en el circo. Entonces, oye, pero y luego todavía anéxale juez y parte del gobierno porque patrón, y aparte pues de abusador de poder, y aparte el ejecutivo, el que imparte el servicio público, trácalas. Te cuento que en la época de Porfirio Díaz, Luciano Carranza, Porfirio Díaz, no se podía pertenecer a una asociación laboral.
por si eras funcionario público, servidor público como maestro. Se te considera que no tienes prohibido sindicalizarte. Todos se podrán sindicalizar ferroviarios, jornaleros, en la CROM, la CTM, la CROC y demás, pero el maestro, cuando empieza la responsabilidad y la política de educación por parte como política de Estado, tenían prohibido formarse en colectivo. Fue una lucha tremenda, desafanarse de eso, las asociaciones clandestinas, hasta que fueron reclamando y posicionándose. Porque los federales fueron los primeros en hacer o en expandirse, pero en el centro de la República. ¿Tú crees que haya como algunas razones, que no justificadas, pero algunas razones para que la sociedad y el gobierno haya empezado como a apretarle el cinturón o a empezar a castigar al maestro? Claro, porque empieza, acuérdate, no me dejarás mentir, en la época de Calderón y Peña Nieto se empezó una campaña de denostación mediática tanto en radio, televisión y cine, que el profe era un ladrón del erario. El profe no merecía derechos y prestaciones, que el profe era un huevón y que por lo tanto debería rendir cuentas y quitársele todos los privilegios y derechos laborales para que estuviera igual de jodido que otros sectores laborales. Pero resulta, Misael, que tiene más prestaciones laborales el despachador de la gotera, el del Oxxo, el de un restaurante, un casino, que uno mismo. Que en tiempo y forma le pagan su semanita, que en tiempo y forma le pagan su reparto de utilidades, y que el profe está en una ambigüedad, en una ansiedad con el Jesús en la boca, sobre todo el de nuevo ingreso, si le van a pagar, o le van a decir, si quieres la plaza y la basificación de la plaza, no exijas ni andes en luchas ni en movilizaciones. Si no, no te la confirmo. Eso es perverso. Y que eso siga vigente en la cuarta transformación es lo que ofende a la inteligencia. Porque estás comprendiendo que esa gente que está gobernando están en discordancia, en incongruencia, no están en concordancia con los principios de soberanía, de no robar, no mentir, de la cuarta transformación. Porque fueron formados en el neoliberalismo, pues. Estuvo muy suave llegar la campaña, meterle lana, llegaron y se posicionaron como funcionarios. Para la hora de servir, de acuerdo a los principios esos de la 4T, pues no les suena, no saben cómo. Pero está muy fácil. Cumplir la ley es así de facilito. Pero no hacerlo de la ley de Herodes, como la película, ¿no? Como lo estamos viendo hoy. Es que sí, esto debería ser, siento yo, un tema relevante para todos. No entiendo todavía por qué no hay leyes más fuertes que protejan a los trabajadores cuando el patrón es el Estado. Yo creo que los sindicatos, el Congreso, la ciudadanía, porque es un tema de interés común que a todos nos interesa, y creo que todos deberíamos de impulsar para fortalecer estos temas, porque no estamos hablando de justicia, no estamos hablando de política, perdón, sino de una justicia básica. Justicia básica, y no podemos eludir, yo comprendo. La lógica formal te diría, pues si hay escuela, pues debe haber salario. Y si hay gobierno del Estado, pues ultra respetado el derecho. ¿Quién se va a atrever contra el Estado? ¿O cómo el Estado se va a hacer jariquiri a sí mismo? ¿Cómo va a omitir, eludir sus responsabilidades de ley? Pero resulta que lo incongruente pasa. Y resulta que fue con la intención de que el padre de familia se peleara con el profe porque no quiere entrar el profe a dar clases porque no le han pagado. De repente se solidariza el papá con el maestro, pero hay veces ha habido casos en que no. Y que entonces han forzado, bueno, yo ocupo la educación, dice el papá. Pues pues manda la fregada a Misael o a Sergio y metemos a Lupe y metemos a Juan y le pagamos una feria a nosotros. Escuelas por cooperación. Así empezó el sistema educativo en México. Antes que hubiera sindicatos y que el Estado se hiciera cargo de la responsabilidad de educar, la sociedad empezó a colectivizarse y a organizarse para hacerse cargo. Todavía aquí en los 60s, se sabía, mientras la federación, lo poquito que había escuelas federales, el Estado empezaba a organizarse, había escuelas por cooperación. Mi mamá trabajaba en el Ejido de Nuevo León, y en el Ejido de Nuevo León le ponían gasolina al carro. Cada mes le cambiaban llantas y ellos le pagaban el salario. En ese sentido, y mientras se materializaba,
de que esa responsabilidad la asumió el Estado de Baja California y en el 53 nació la sección 52, ahora sección 37. Ya había la sección 2 y empezó ahora después la del Estado. Entonces, tampoco fue así de facilito. Es una situación, por ejemplo, le mando un saludo al profesor Álvaro Mayoral, dueño del Calmecac. Su papá fue el primer secretario general de la sección 37, entonces sección 52. Cuando se posicionó, misa, hubo la primera huelga de maestros en el estado. ¿Por qué? Porque no les quería el estado equiparar sus derechos a los maestros federales. Salario, prestaciones. Te puedo decir ahora que nosotros ahora anhelamos a los del estado porque Salinas, a los federales, nos quitó la jubilación dinámica y ellos todavía la tienen. Y es una bendición, ¿por qué? Porque quiere decir que cuando tú te jubilas, no te jubilas con lo que ganabas en aquel momento. Tú y yo sabemos que cada año suben las cosas. Y no es lo mismo jubilarte con 3,000 pesos, aunque era el máximo salario, ahora con 3,000 pesos, ¿qué haces? Y viejito, y disfuncional, y con problemas para caminar y para chambear. Pues ya no ni de paquetero, carnal. Entonces, eso estamos hablando. La sección 37 ha sido muy agarrida, muy férrea. Han batallado más los del Nacional Decente para poder dominarlos. Porque siempre han sido muy bélicos. La 2 ha ido disminuyendo. Tuvimos un profe, el Filemón Montoya, muy agarrido allá en los 80s, 90s, que se hacían movimientos de manifestaciones donde él las encabezaba. No disidencias ni rebeldes, donde él las encabezaba. Y eso se perdió, porque fue visto como, ay, qué apático, qué revoltosos, qué grilleros, eso no va conmigo. Y eso es un común es un común denominador en el pienso magisterial hoy en día. Pero de repente cuando el agua llega hasta acá y que no tienes cómo pagar y no tienes capacidad de encharcarte porque ya con tu mamá y tu mamá pues ya no hayan cómo prestarte y ya fuiste a la COPE y a la Electra y demás y no tienes cómo saldar porque pediste en confianza de que la otra quincena sale tu pago. Y pues ahí está la crisis social. ¿Qué pasa con el recurso, Checo? ¿Es mal administrado o simplemente falta de voluntad? La visión de mercado ve bien que jinetear la lana y hacer cuchupos y lana, más lana con eso, hacer negocio con el erario público, pues lo vemos a diario. Cuando tú dices que se rentan carros, que se rentan suburbans, que se renta inmobiliario, ¿cómo que rentar? Pues uno se invierte. Cuando la educación es vista como gasto y no como inversión, pues ¿qué chip, qué pienso estás viendo ahí? Pues el de mercado, pero es la administración pública, señores. Y eso es precisamente someter a la administración pública a como si fuera mercado y entonces ponerte a competir con las escuelas privadas. ¿Sabes que hoy hay más kinders privados en Baja California que públicos? ¿Y cómo le hacen? Es que la necesidad de la gente, el horario, Misael, el horario, yo no quiero que sea, tengo que chambearle, no tengo capacidad de regresar. Gente asalariada con lo mínimo en maquila, que llega a tener poquito más que el empleado de mesa, ya se la rifa en pagar una guardería o un colegio. Y hay colegios más ad hoc, de diferentes niveles, que permiten y son accesibles en los pagos. Pero ¿qué está viendo con ello? Una política de privatización de la educación. Porque le hacen un paro al Estado y da reboes y da permisos y licencias a esas dependencias, porque le hacen un paro al Estado de brindar el servicio educativo. Y por ahí no es. ¿Sabes que ahora con la asignación de recursos, pues antes el artículo 3º, el artículo 31, 72 y 73, le decían a los 3 niveles de gobierno que tienen que hacerse cargo de la educación, de los mantenimientos, infraestructura, de todo el kit. Desde limpieza, ventana, cancha, tejabán, electrificación, construcción de aula, deportivo, medios audiovisuales, equipo de cómputo, escritorios, todo, botes de basura, excusados, lavabos y demás. Se fueron reformando las leyes para que entonces tu directivo hacerte gestor y tu directivo se te asigne la lana que merece tu escuela a partir del número de alumnos.
Hubo un programa muy perverso en los 90s y 2000 que era programa de asignarte recursos de acuerdo al número de alumnos de lo que aporten tus padres de familia. Pues fíjate que la comunidad aquí en La Mayo, acá en La Carvajal, acumuló 12,500 pesos, son 600 alumnos. Ah, pues yo te voy a aliviar con otros 12,500. Pues es una mentada de madre, pues, ¿no? Jugarte la píldora, ¿cómo justificar no darte? Habiendo la necesidad. No hay alumnos de primera y de tercera. No, pues ahí está, ¿no? Es que la primaria que está más apegada acá por la Reforma, la secundaria 1, la 18, la Unión Vicario, Benito Juárez, pues tuvieron los papás la capacidad económica de dar 1,000,000 de pesos. Ah, pues hay 1,000,000 de pesos por parte del gobierno. Pero esa manera de dividir y promover el sectorismo de las escuelas clasificadas y divididas, pues hoy terminaron ahora, fíjate que lo perverso y todavía ahora en este modelo de gobierno, de querer ver si te dejas como directivo y querían darnos con la asignación de presupuesto, que ya está por darse, asignársenos, que ese presupuesto fuera de 220 pesos por chamaco y 270 si tenías menos de 300. Fueron pugnas, luchas, plantones y demás de directivos y supervisores y amenazas por parte del sistema. No, pues no te voy a dar esto, no te voy a dar aquello y demás, y que a mí no me grites y aquí no, yo pongo las mías, los chicharrones truenan. Cosas tan sueces y tan burdas que no esperas de la administración educativa que tú comprendes y ahora me cae el 20, pues son gente que no es educada, es gente que no es profesor, es gente que no tiene los pies y que no sabe qué es estar frente a grupo con las inclemencias del tiempo, con economías desfavorables dando la clase, pero que esos niños, como dice la Constitución, merecen el servicio educativo digno, no estoy hablando de calidad, digno, y por ley está obligado el gobierno a suplentarla, pero de esas estrategias de que, bueno, entonces te voy a dar, si tienes 300 chamacos, te voy a dar 270, pero de 301 en adelante te voy a dar 210. No, tampoco no chingues, tampoco es la curada así. Tan es así que estuvo los movimientos, Misael, que la semana antepasada fue cuando los supervisores y directivos de todo el estado, hasta de San Quintín, San Felipe y demás, llegaban aquí a Mexicali a las reuniones y maestros directivos se manifestaron en Tijuana. No lo cacaraquearon mucho los medios, porque muchos medios están maiciados. Sí. Y entonces se logró, ok, los 410 que se daban en el 2023. Ah, pues ya de perdida, pero no me quites, ¿verdad? Y mira que han subido las cosas de 2023 a la fecha. Sí, la inflación. Entonces, ¿qué necesidad tenemos los directivos? Explícate una de las razones por qué el aprovechamiento académico no sube. Tenemos que estar los directivos y los profesores acá peleándonos por la necesidad con el gobierno, descuidando pues la función de educar. Así de fácil. ¿Y qué papel juega el sindicato en esos problemas? ¿Sí ayuda o sí sientes que se queda de brazos cruzados? El sindicato le carece en su dirigencia del fortalecimiento de esa de conciencia de clase trabajadora. Está un individualista a cargo y está con sentimiento colectivo romántico de ver por su base. ¡Qué bueno! Se lo aplaudo. La situación es de que merecemos fortalecer la clase trabajadora, la conciencia de clase trabajadora, porque él también es el dirigente del colectivo, el sindicato. ¿Verdad? Es el representante del colectivo, es el que tiene la toma de nota para ver por los derechos. Y no decir o no formar en una figura perversa que se creó, Misael, de hace 30 años a la fecha, una figura perversa administrativa organizacional, que te voy a dar 2 datos de evidencia ahorita, que ahora se volvieron comisiones mixtas, sistema CENTE. O sea, si el sindicato, ¿qué pasó, Misael? Me está jodiendo el trabajo, el directivo me está haciendo así, el supervisor me está haciendo así. El sindicato en la comisión CENTE laboral, híjole, tienes que cumplir tu chamba, mijo. Está bien lo que está haciendo tu directivo, está bien lo que está haciendo el sistema de pagos. Oye, ¿y quién podrá defenderme? Pues búscale por allá. Y si tú tienes la disposición y el tiempo y vas a la Junta de Conciliación, Arbitraje o al tribunal
vas a ver que en el 90% de las demandas laborales del magisterio van también contra la figura sindical. Aunque no proceda, porque no es el patrón. Pero la figura está en el incumplimiento de sus facultades. ¿Y por qué está demandado? Porque pues abogados que ignoran o que tienen su intención de que a partir de que no hizo su papel y está junto con el patrón formando una comisión mixta y diciéndole que todavía no le toca el movimiento, que todavía no le toca el cambio, que todavía no le toca el pago, pues ya se me está metiendo a la lucha. Claro, sin duda. ¿Crees que los padres de familia deberían de involucrarse más en estos temas o que apoye más al maestro? Están involucrados desde el momento cuando falta un profe, cuando no hay presupuesto, cuando no hay refri, cuando no hay papel de baño, cuando no hay agua. Ahí están los trabajadores, ahí están los papás, están ayudando al directivo de la escuela a hacerse cargo. Pero muchas limitaciones burocráticas y protocolarias que envician y deforman la ayuda o la limitan o la obstruyen y le ponen trabas. Facturas, no intromisión, te pueden voltear la tortilla de que estás manipulando a los padres de familia, en sí una serie de broncas que son más fáciles promover y ahora sí al alborotar el avispero contra el profe por parte del mismo sistema, que el profe pida su solidaridad de los padres de familia para defender la escuela. Ha pasado. Y ahí está la clave. La situación es de que, pues, no aguanta mucho la necesidad. Un profe sin salario no aguanta mucho y un padre de familia con hijos sin clases, pues tampoco aguanta mucho. Y esa situación de que, pues, se hereda hasta la otra administración. Hay trabajadores de la educación y escuelas que tienen sin maestro desde el Orduy, desde Osuna, desde Kiko Vega. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? La compañera que está de organizando streamers que me entrevistó antier, la compañera 7 años duró repitiendo interinatos cuando a los 6 meses un día ya se te basifica. Ese incumplimiento del derecho, ¿dónde está? ¿En qué está fundamentado? ¿Qué te faculta como gobierno omitir y eludir la ley, permitir el incumplimiento de la ley? En derecho administrativo, Misael, a lo mejor si te acuerdas, pues están los 3 poderes, ¿no? El ejecutivo, legislativo y judicial. Pero los expertos del derecho administrativo dicen que hay un cuarto poder, que es el poder gubernativo. Cuando el ejecutivo hace lo que le da su gana. Es un poder no reconocido, pero vigente, reconocido y presencial. Si tienes la conecta, órale. Pero si no, no se puede. Esa es la bronca. Esa es la bronca. Esa es la bronca que tenemos. Y eso es lo lamentable. El tema es muy claro, muy básico. El maestro no está pidiendo lujos, simplemente está pidiendo lo básico. El que trabaja, cobra. Dignidad. Cumplimiento humano de la Constitución. Sí, pero el fenómeno es, Misael, que el profe tiene miedo en reclamar el derecho o está consciente que no se merece reclamar el derecho. Ay, cabrón. Tan así ya. Así ese fenómeno está. Se le llama en pensamiento crítico alienado, un enajenado. La alienación es un concepto que viene de la psicología, un enajenado mental. Pero el pensamiento crítico lo cooptó para la situación social, que es una persona que no se cree y que no reconoce estar reprimido. Sin embargo, fue formado para estar reprimido, pero con un aderezo, mi misa, que esté aliado y acepte la represión de la cual es víctima. Ay, güey, entonces nos han formado para ser alienados, o sea, reprimidos, favoreciendo la lamida de quien te pisa el cuello. Para eso es el patrón, para que me friegue. Pues ni modo, no hay de otra. Sí, como lo dices, ya lo están como asimilando, ya se les hace normal. Por ejemplo, conozco muchos amigos, no solo maestros, que también hacen otras labores en gobierno, y ya lo dicen muy normal de, pues no, yo no tengo derecho a la vivienda. No. Algo tan básico y nada. Nada tampoco. Y así, normalito. Ya están acostumbrados, se pudiera decir. Formados, acostumbrados, y es la única manera que hay, porque está mal, si yo la reclamo me movilizo. Dime, Misael, en la primaria, lo que tú formaste, ¿cuántos logros o beneficios
Empezar lo de la independencia costó luchas, sangre. La Revolución Mexicana, la independencia, el ejido, el agro. Sí, la revolución. Claro, uy, o sea, todo ha costado y ha sido movilización. Todo radica en la grilla, en la política. El acto educativo es político por esencia. ¿Por qué? ¿Por qué fue político? Pues ¿dónde está la educación pública fundada? En el tercero. ¿Y quién escribió el tercero en la Constitución? Pues unos diputados. ¿Y cómo llegaron a ser diputados? Por grillos. ¿Y quién dijo que iba a haber un artículo tercero y una constitución en México? Pues una independencia, ya cuando estaban como independientes y demás. Entonces, todo es político. Y entonces el pienso del mercado te dice, eso es político. No politices el asunto. Aquí nomás dedícate a enseñar y yo quiero que enseñes esto para que piensen así. Checo, cuando iniciaste tu carrera de docente, ¿te imaginabas estos escenarios? Nací en una cuna pedagógica, hijo de maestros, y maestros muy activos. Mi madre, formadora de docentes en la normal y en primarias también. Mi padre en primarias en la Universidad Pedagógica y muy activo en la intervención política, de izquierda, por cierto, en el Partido Popular Socialista. Fue diputado federal 2 veces, pero su militancia activa y continua en el magisterio siempre viví yo entre volantes, mimeógrafos, campañas, mítines relámpago allá afuera de la Doña en el centro de la ciudad, volanteos. Eso era mi complemento después de la escuela y en los veranos de mis vacaciones. Las campañas políticas, el movimiento de reuniones magisteriales, en el verano ir de vacaciones a México a resolver trámites de educación de mis pares laborales, que horas, que plazas, que situaciones legales, que préstamos. Viví en la cuna de los maestros y eso vi lo que me agradó también, que a pesar de haber querido hacer muchas cosas en mi vida, rectifiqué y comprobé y confirmé que la docencia era mi vocación. Y entonces me dediqué a ello. Yo soy comunicólogo de profesión, estudié licenciado en Derecho, pero también estudié una maestría y un doctorado en intervención educativa, en educación. Y pues ahí me he dedicado ya 27 años de mi vida. Comencé en telesecundarias allá en Tijuana, después en El Hongo, cambié mi plaza por horas de secundarias generales en Federal, aquí en Mexicali, y ahí empecé y tuve tiempo completo. Trabajé en Villas del Rey, en la secundaria 10 y en la secundaria 11 en Los Naranjos. Y ahora cuando ya subí a directivo, que fui el último escalafón porque vino la ley Peña Nieto, de que era por examen de oposición, yo fui el último de los que era por antigüedad y perfil y años de servicio, entonces pude ascender a lo que era subdirector. Ahí en Bellavista, en la secundaria general número 2. Y en los ambientes que ahorita está viviendo los maestros nuevos, ¿te gustaría que tus hijos fueran maestros? No quieren ser maestros, pero les encanta la pedagogización, les encanta la didáctica. Ven con desencanto y desagrado la falta de respeto a la entidad y a la identidad del profe. Y nadie quiere andar batallando. Ven que tienen con agrado muchas prestaciones laborales, pero que los nuevos trabajadores de los que se están incorporando, los de nuevo ingreso, maestros de nuevo ingreso, están batallando mucho, que como dijimos ahorita, la compañera que tiene, periodista que está ahí, como que me entrevistó antier, 7 años sin basificar su base, como casi el 1 sin sueldo y luego no le basificaban. Pues eso no es vida. Eso es como que están explotando vilmente tus talentos y están desperdiciando tus talentos en una situación disfuncional, no digna, no legal. Pareciera que trabajar en el magisterio no estamos en un estado de derecho, donde se vale violar la ley. Lo perverso aquí, Misael, es de que, pues sí, como dicen por ahí, se hacen como que me pagan, hago como que trabajo. Y eso fue una bola de nieve, Misael. ¿Por qué? Porque entonces se está propiciando que el vicio o que el malestar de la crisis educativa no se materialice en calidad. Porque al momento de que está fallándole, decía un sociólogo que se llama Emil Durkheim, en el funcionalismo, en la estructura funcional,
El individuo asume el suicidio cuando las instituciones que se suponen que deben de solventar sus necesidades le incumplen y truenan. Hacen la barbarie de su vida, asumen vicios, complementan con otra cuestión, caen en corrupción y viene una bola de nieve. O terminan en desorden emocional, X, Y, Z, como lo hemos visto en la Rosa de Guadalupe cotidiana de nuestro quehacer docente, ¿no? Y eso es lo lamentable. ¿Qué soluciones le ves tú a estos problemas que tienen los maestros? Sobre pues que como dijo Ami, como dijo doña Claudia, la presidenta, zapatero tus zapatos, fácil. Necesitamos que a cargo de la educación estén profesionales de la pedagogía, que sepan y que tengan el criterio y la sensibilidad para poder comprender lo digno y lo laborioso lo urgente que merece ser resuelto este problema. No venir a improvisar y a ver qué se puede hacer. Venir y empaparse y ensuciarse los zapatos para arreglar de raíz y asumir el compromiso que por ley le confiere nuestra Constitución a la autoridad en turno. Así de fácil. Pero si llegas a ver cómo lidiar, cómo maiciar, cómo calmar ánimos, eso no es cumplir la ley. Eso es como dar paliativos para que el cáncer siga. Y no se le y en uno de esos paliativos puede que sea gasolina y le echas gasolina a la hoguera, pues se hace un umbral. No se trata de improvisar, no es cuestión de actuar en el presente, decía por ahí un pedagogo de los 30, Vicente Lombardo Toledano. No es actuar en el presente, es ver a futuro. El CENTE requiere ser visionario y también la Secretaría. Pero si están actuando en el presente y improvisando porque son ajenos en lo profesional a la cuestión educativa y nomás estuvieron como expertos a la hora de administrar recursos para pagar salarios y justificar el no pago porque la clave está mal, que porque no ha llegado los recursos de México, que porque todavía no los suelta el FONE, que ha sido nomás un obstáculo administrativo porque has de saber que Peña Nieto le confirió a Hacienda la administración de todos los recursos educativos, pagos y asignación de recursos. Y entonces lo que se resolvió aquí inmediatamente de un pago, ahora se tiene que ir a México como la antigüita, y a pesar de que hay una oficinita aquí, se llama FONE de Hacienda, no tienen capacidad de resolucionar nada. Plantillas, claves de plaza y demás, se hizo más grande el problema. Y por lo tanto, aunque llega el dinero a los estados, y hay dinero para pagar, y hay dinero para resolver, no hay autoridad para validar y hacer efectivo la regularización de esos problemas administrativos. Entonces, un problema burocrático. ¿Por qué, Misa? Si ya estamos a 6 años de Andrés Manuel y lo que lleva doña Claudia, ¿por qué la ley Peña Nieto sigue vigente? Entonces es una situación de que hay que comprenderla más que condenarla. Te digo yo, hay un chip neoliberal todavía en el funcionario vigente. Y ese precisamente le choca y le rebota, le hace shock para comprender que ahora debe asumir el de la cuarta transformación. Por eso debemos señalarlo para que, caray, haga un desequilibrio y un choque ahí para poner ahora sí lo que dicen los lineamientos de la cuarta transformación, materializarlo. Y está fácil, no está tan grillo, es simplemente hacer cumplir la ley, lo que dice la ley, cumplir en la realidad. Sí, pues no es lo mismo estar en la grada que estar en el ruedo, ¿no? No, pues andar gritando tampoco y estar ahí a los huesos, pero no es tan fácil, yo sé que no está tan fácil. Pero ¿por qué no está tan fácil cumplir lo que dice la ley? Así es fácil. ¿Por qué tiene que ser una salida? Bueno, me está estorbando un organismo que fue creado con un gobierno, como dice la presidenta, neoliberal. Pues quítalo a la chingada y bueno, quítale facultades, desaparécelo, que vuelva como antes o innova, pero ya no con esa condición. Dale facultades a los gobiernos, descentraliza esa situación, dales capacidad administrativa para que regularicen y pongan todo en armonía y no haya falta de pagos, no haya grupos sin maestro, no haya escuelas sin directivo. Y haya escuela con todos los recursos. Misa, cuando se abra una escuela, te vas a sorprender de todo el personal de eso, debe hacer la investigación, fíjate. Hay docentes, por tantos grupos una secretaria, por tantos grupos un intendente, por tantos grupos
asistente dental, médico, chofer, velador. Misa, es una gran estructura que tiene una visión con criterio humano para darle todas las escuelas. Y cuando mucho las escuelas nuevas, a pesar de que son nuevas, profe, a lo mejor un intendente o dos, y dos secretarias y un prefecto y párale de contar. ¿Y todo el resto del personal dónde está? No chinguen. Eso es lo que encabrona, eso es lo que daña, eso es lo que ofende, eso es lo que inquieta y lo que incomoda. Y todavía anéxale a eso, si tienes un gremio callado, pues con razón emergen las disidencias. Las disidencias son como los revoltosos, los que reclaman, pero tienen fundado y motivo y te han justificado su reclamo y su enojo. Y ahí empieza otra situación, porque hay veces que, como el Bester, promovió mucho las disidencias para controlar a los dirigentes en turno. Entonces todo es política, Misael. Pero si no tiene uno conciencia de clase trabajadora, puede uno volverse borrego en lugar de ser un interventor por conciencia. Porque estás de acuerdo que presupuesto sí hay, federal. Presupuesto, Ilana. Pero... Mira, Misael, si yo tengo buena memoria, cuando estábamos una Millán, el presupuesto fuera, en uno de los años del último año, 29,000 millones de pesos, un año fiscal. 29,000 millones de pesos que ya llegan. Y en secreto a voces, la leyenda urbana era de que finanzas jineteaba ese dinero en varios bancos, le llaman ingeniería financiera, y generan recursos e intereses que van a la bolsa de ciertas personas nomás, VIP, 29,000 millones de pesos. Políticas de infraestructura, Misael, donde te arreglaban, te intervenían 4 excusados con 4 lavabos. Aquí se hizo una obra de 780,000 pesos. 4 excusados y 3 lavabos. Una banquetita de 1,000,000 de pesos. Bueno, estás de mucha demagogia, Checo. Todavía hace 2 administraciones antes de Kiko por allá. En Kiko, tengo entendido. Te asignaba la lana a ti para que tú le dieras mantenimiento a los aires, se los arreglaras los excusados de la escuela y demás tu directivo. Pero nomás podías hacerlo con el padrón de proveedores que ellos tenían. Oye, un servicio de aire acondicionado, un aparato 2 toneladas, 1 tonelada, 1,700 pesos. Oye, cuando está 350 allá afuera, loco. Sí, pero pues es lo que me piden muchacha, profe. Secretos a voces, donde no te permitían hacer rendir el dinero. Pues te alcanzaba para 3 servicios, para un lavabo y a lo mejor para un PVC para arreglar la cañería. Y eso es esa visión de mercado de ver como negocio todo recurso de inversión y ver cómo le saco y darle las manos, porque satanizar al profesor y al directivo de que son los ladrones del erario para hacerlos responsables de todo lo feo que están las escuelas. Eso ya no debe de ver, y eso ya debe terminar. Y ese es el enojo de la comunidad magisterial y que me motiva para intervenir por la dirigencia del CENTE sección 2. ¿Sabes qué solución yo veo? A lo mejor está muy guajira, Checo. Pero por ejemplo, como UABC y CETIS que hacen sus sorteos, siento que tal vez una solución sindical entre el sindicato, no sé si tengan que pedirle permiso al gobierno o no, pues deberían de hacer sorteos anuales. Yo creo que todos los padres de familia apoyarían demasiado la causa de comprar un boletito para un sorteo, para todo lo recaudado, pues para darle a todos los maestros, porque la verdad... Te ganaron la idea. Sí. Los patronatos fueron la intención de las escuelas con Fox y con Calderón. Ya pasó. Se hablaba de darles hasta un cheque a los padres de familia para que él decidiera qué escuela dárselo. ¿Qué crees que pasó? Pues que no hubo dinero que rindiera a partir de todos esos detallitos que te estoy comentando, que hiciera dignificar la escuela, el pago de los profes y demás. Porque todo está enviciado en que hacerse ese dinero que se le entregaba al padre de familia. Claro. Sin embargo, enfocarse en la deuda al maestro directo. Sí, hacer un patronato para que la escuela fuera independiente se intentó hacer. De hecho, se hizo en bachillerato nomás, en CECITES y en COBACH intentó hacerse. Pero tronó. ¿Por qué tronó? Porque hay otros intereses. Porque ese aspecto de delegar, que por patronato era la cereza del helado, de la nieve,
porque era lo último, porque las reformas de Peña Nieto decían que el directivo el directivo tenía que tener la función de ser un gestor y guiar a la comunidad escolar, padres de familia, maestros, a solventar sus necesidades propias y no pedirle chicha al gobierno. Entonces, ¿cuál era la primera intención? Las permisividades legales para que tú pudieras constituir un patronato dentro de la escuela. La situación es que en un 80%, mi misa, Se lo chinga. la capacidad de poder adquisitivo de los padres de familia está por los suelos, mi compa. Si tú te metes tantito a una comunidad escolar, aun cuando hay economía aparentemente favorable, ves que el niño no come porque hay una desunión familiar. Ves porque el hombre es el hijo del dentista, el hijo del profe, sí, pero hay un abandono. Entonces hay un gran real abandono y una falta de criterio de hacerse responsable del hijo. Quieren que el profe haga todo, quieren que se eduquen totalmente en la escuela. Y en esa situación son factores asociados de que mucho menos asumir la responsabilidad para vender una cartera de boletos. La uni tiene crisis en ello, porque empezaron muy, muy bravos, no sé si te tocó a ti, de que te asignaban tu carterita mínimo y órale. Sociales, y de repente hasta que decías tú, en 3, 4 semestres dejabas de pagar esa cartera, 3, 4 semestres te la iban y cobran a la casa. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que había crisis de poder adquisitivo para pagarlo. Y que se veía muy condicionado, muy perverso la violación al derecho constitucional como el derecho humano a la educación, porque la estoy condicionando por la lana a partir de una estrategia para solventar la crisis educativa. ¿Sabes qué es lo malo que veo ahí, por ejemplo? Que se hiciera un sorteo para pagar a los maestros a nivel de primaria y secundaria. Que a lo mejor el papá dice, no, pues van a hacer conchas, van a querer que puro sorteo cada rato. Pero también siento que si la sociedad apoya en ese ámbito, también por el lado legislativo es reforzar para que no vuelvan a caer en esa. Si la intención es incumplir la ley, ¿para qué sirviera el patronato, misa? Si la intención, la filosofía de Estado es incumplir la ley y eludirla, imagínate ahora con patronato, pues va a ser igual o peor. Entonces la crisis está en el chip, pues. En el chip de dignificar. Ey, no comprendes que es un derecho humano. Doña Claudia lo dijo en noviembre. El agua ya basta, el agua ya dejó de ser mercancía. El agua ya no va a ser mercancía, dijo. Perfecto, porque es un derecho humano y de aquí para adelante nosotros nos vamos a hacer cargo del agua y la administración del agua. Pues, ¿qué te cuento? Que la educación también es un derecho humano y ya debe dejar de ser mercancía. Porque se quiere asignar recursos de acuerdo al logro educativo y eso es totalmente blasfemo porque los muchachos andan mal porque hay una serie de factores asociados. Checa, entonces la solución a corto plazo, ¿cuál la ves? Intervenir desde el seno magisterial en fortalecer la conciencia de clase trabajadora en el magisterio y en el funcionario de la educación. Punto. No tiene que, y bajo los lineamientos de la 4T, lo modesto, la austeridad, la política de austeridad. Yo decía ayer antier en una entrevista que me hicieron, híjole, siento un trancazo en el estómago, que tengo poquito estómago. Al momento que veo a mi secretario de Educación en un suburbón con 4 guaruras, sí, afuera ahí en la Selecta, y que dice, este camarada, ¿qué onda? Y ya está falta de... No hay para refris, no hay pizarrones, no hay mesabancos, no hay baños dignos, no hay puertas en los baños, los chamacos no están haciendo en el baño, ¿por qué? Porque les da vergüenza hacer a la intemperie. Entonces ¿qué onda? Y la austeridad. Y la austeridad como principio, ¿por qué no se puede materializar? Entonces, esos son los detallitos de que no está la solución ahí, pero te está dando evidencia de que hay un cortocircuito, no hay una concordancia de que tenga la intención de que a lo mejor el camarada trae buena fe, pero el conocimiento, la sabiduría del compa le choca o le hace break, le hace corto el que tiene que hacerlo de manera solidaria y social. Y entonces pues nunca lo va a poder materializar la 4T y mucho menos si siguen poniendo ese perfil. Sí, claro. Has de saber que el camarada, por ejemplo, fíjate, ¿no? Están
Todavía nos queda poquito tiempo. Sí, claro. Están los protocolos de protección de seguridad integral de los alumnos. Muy bien, los protocolos. ¿Qué quiere decir eso? Pues de que crearon bajo la manga que el ser responsable que los maestros y los directivos den seguimiento a las denuncias que pasen para contra el alumno, que pongan en riesgo su seguridad. Acosos sexuales, violencia, que se le pase la mano al profe, o que alumno a alumno se haya violencia dentro de la escuela, pleitos y demás, se empujen y llegan hasta una desgracia como ha pasado. Sí. La situación es de que ha habido dos cosas de que están asociadas. Por ejemplo, cuando estaba doña Elvestera ya con FOS reformó la educación secundaria y quitó materias de civismo. Y las quitaron historia. Como dicen por ahí en una serie, un pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. Así de sencillo. En la época del mismo Elordo, y le reconozco eso al secretario de Seguridad Pública, al licenciado Manuel Díaz Lerma, al cual le mando un saludo. Él promovió que se diera la materia de cultura de la legalidad en secundarias. Y en la cultura de la legalidad, ¿sabes qué se promovía? La denuncia. Que los muchachos tuvieran la dignidad para denunciar por las vías legales conforme al Estado de Derecho. No que ahora se aprovecha en un libertinaje de que tienen su denuncia, que el acoso sexual no está obligado que se compruebe, eso puede ser en lo oscurito y demás, pero entonces que se haga toda la investigación por parte y seguimiento, casi como carpeta de investigación por parte del profe, se notifica a las autoridades de educación, te pueden hasta cesar y demás por sospecha y demás, retirarte del grupo y demás, la quemada ante la sociedad, mientras puede ser verdad o no, una manera inquisitoria, totalmente incongruente con un modelo de justicia que ahora vivimos, que está la presunción de inocencia. Y entonces no es que estemos defendiendo baquetones, ni perversos y pedófilos, estamos defendiendo el Estado de Derecho y estamos denunciando que el Estado de Derecho está violentándose porque el gobierno porque la Secretaría de Educación está usurpando funciones de poder legislativo, creando acuerdos y protocolos que dicen que son válidos y también usurpando funciones de fiscalía. A grado tal que cuando llegan los casos, Misael, con la situación de que ya sí hay denuncia y que eso se comprueba que sí fue cierto y que sí procede la denuncia, Fiscalía lo que hace es que desconoce todo el papeleo y protocolo que hiciste, porque yo soy fiscalía y apenas voy a abrir la carpeta de investigación y me vale cacahuate que tú ya entrevistaste o hicieras un acta de hechos y confesionaras al imputado, me vale, desconoce. ¿Qué te quiere decir eso? Pues que es una cuestión legaloide, que están queriendo separar el cuello de manera legaloide y que no están fortaleciendo el Estado de Derecho, que están pervirtiendo, están deformando la denuncia, porque está sirviendo casi en un 80% para que el educando, ¿sabes qué están haciendo el educando? Amenazándote que te van a levantar protocolo de denuncia para que no le pidas ni le exijas académicamente aprovechamiento académico, para no cumplir con tareas, para no cumplir con el examen, para pasarlo, porque nomás con que lo diga él, te jodiste, carnal. Y eso es lamentable. Y eso precisamente que ahora se viene a denunciar que como en todos los escenarios en la Secretaría hay, ¿cómo le llamaban? Tribus. El departamento jurídico, el departamento de la Dirección de Administración de Personal, traen sus broncas y acosan al trabajador, al presunto culpable y demás, y no se comparten ellos información. Hay un acoso laboral hacia el imputado, y esos vicios de grillas y de comunidades y de tribus vienen a estar nomás a estar deformando el Estado de Derecho, y nosotros con la ambigüedad, ¿por qué se sigue? Y un sindicato callado ante el suceso. Tenemos que poner orden, no es de grilla de que son los morenos y que están iguales que los azules. ¿Cuál es la denuncia aquí? Como abogados se está violando el Estado de Derecho. No estamos diciendo que no, y que toda denuncia que haya a la fiscalía y se procese conforme a derecho. El problema ha sido que estamos fuera de la ley en todos los aspectos, Misael, y necesitamos poner orden. Zapatero tus zapatos, asumir tu compromiso. ¿Qué necesitamos para ello? Conciencia de clase trabajadora, con compromiso el profe, para con sus educandos, con su ética profesional, con su ética de compromiso de educar, de sacar la chamba, de respetar, de dignificarse, de ser
intereses de lo colectivo y solidario. Porque como va, pues estamos a punto de que se nos vaya entre los dedos todo lo que bonito que fue en una vez haber tenido un trabajo seguro y digno y prestaciones laborales. Toda vez porque por competencia y por ego me valió, y ahora sí, haya sido como haya sido el Estado de Derecho, pues se valía romperlo y se valía corromperse. No, eso ya es posible, ya basta. No podemos seguir tolerando la violentación al derecho constitucional fundamental, nuestros derechos humanos, y todo sin grillar y sin tanta demagogia. Es simplemente fortalecer, como el del sindicato. Mi propuesta sería formar lo que ya teníamos antes, una escuela de cuadros, y decirles por qué, qué somos a los trabajadores de la educación, los nuevos. ¿Qué somos? Somos clase trabajadora. Somos asalariados, no somos emprendedores, generadores de ganancias propias, no. Somos servidores públicos y somos profesionales de la educación, formadores de nuevos ciudadanos. Pero si estoy formando a ser agachado, si estoy formando a ser adaptado, si estoy formando a dejarte de que te violen los derechos, pues mira lo que tenemos hoy en día. Pues tienes mucho trabajo por hacer, Checo. Si llegas a la meta que quieres llegar, pues todo el éxito del mundo, Checo, y espero si llegues promuevas mucho la empatía y la unidad para acordarse de los desprotegidos maestros que hay hoy en día. Dice Fernando Sabater, un escritor español, Misael, ya para despedirnos. Dice en su libro De qué va la ética: ¿qué es mejor? ¿Quedarse mirando una casa en llamas con gente adentro o seguir lamiendo la bota de quien te pisa el cuello? Ninguna ni la otra, Misa. Es intervenir. Gracias por haber querido. Termina la frase de Fernando Sabater. O sea, ni quedarte guachando cómo se está consumiendo y valiendo mal el prójimo, ni tampoco lamiendo la bota de quien te pisa el cuello de agachado. Hay que intervenir. La indiferencia ya nos tiene hasta el cocol. Y entonces necesitamos, pues sería bueno que hiciéramos esto, ¿no? ¿Y por qué no lo haces tú? Es lo que me dije yo. Me cuestioné a mí mismo, y bueno, eres muy bueno para decir, para echarle la culpa a los demás. ¿Y tú qué estás haciendo, gordito? Pues tengo que empezar a intervenir. ¿Que quiero ser dirigente? Claro que quiero ser dirigente. Pero sé que me faltan los medios para poder llegar en el modelo tradicional, lana sobre todo. Pero con estas intervenciones que, gracias a Dios, y agradezco la difusión de invitarme y de compartir, se está moviendo el tapete, Misael. Y estoy logrando que den aprobación a lo poco que digo. Y la necesidad de que en el maestro y en el trabajador de la educación hace falta conciencia de clase trabajadora. Sin duda eres una persona preparada para el puesto. Esperemos victoria. Muchas gracias, Checo, por haber venido aquí al Mando Podcast. ¿Cómo te podemos encontrar en tus redes sociales para las personas que te quieran seguir? Pues estoy un neófito en ello. Sergio Quiroz Valdés ahí en el Facebook. checopro69@gmail.com en el correo de su servidor. Para quejas y sugerencias. Invitadas a comidas chinas y mariscos, ¿cómo no? Y muchas gracias a ustedes, gente, por vernos en este interesante capítulo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.